¿Te imaginas enamorarte de alguien que está tan prohibido que hasta pensarlo te pone la piel de gallina? Pues eso me pasó a mí, y no con un desconocido, sino con mi propio sobrino. Era la boda de mi prima Laura en un hotel encantador, perdido entre montañas y ríos. Lo que parecía un evento familiar más, se convirtió en el escenario de miradas furtivas, confesiones peligrosas y una tensión que nunca antes había sentido. Y te prometo que lo que pasó después no podrás creerlo. El viernes llegué temprano al hotel. Tenía una suite pequeña pero acogedora con vistas al bosque. Mientras deshacía mi maleta, tocaron a la puerta. Era Álvaro, mi sobrino de 20 años. Hacía tiempo que no lo veía, y me impactó cómo había crecido. Alto, atlético, con una sonrisa que desarmaba. «Tía, qué bien verte», dijo abrazándome con esa energía juvenil que uno pierde con los años. Pasamos un rato poniéndonos al día. Me contó que estaba estudiando arquitectura y que había viajado solo hasta aquí, porque sus padres no pudieron venir. Me hizo reír con historias de su vida universitaria y sus anécdotas en el camino. Había algo fresco y magnético en Álvaro, algo que no podía definir en ese momento, pero que pronto empezaría a comprender. Esa noche, en la cena de bienvenida, el ambiente estaba cargado de risas, brindis y luces cálidas. Yo llevaba un vestido negro ajustado y corto, clásico, pero favorecedor. Álvaro no dejaba de mirarme. Lo noté, y no pude evitar preguntarme si estaba imaginando cosas. Pero luego, durante uno de los brindis, me encontré con su mirada fija, intensa, como si quisiera decirme algo más allá de las palabras. Fue un instante breve, pero me dejó un cosquilleo que no podía ignorar. El sábado fue el gran día. La ceremonia era al aire libre, decorada con flores blancas y rosadas. Todos parecían felices y relajados, pero yo estaba intranquila. Cada vez que Álvaro estaba cerca, sentía que el aire se cargaba. Trataba de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la tensión era tan palpable como el aroma de los jazmines en el aire. Entonces sucedió el malentendido. Durante la recepción me escapé un momento al jardín para tomar aire. Era un rincón tranquilo, lejos del bullicio. Mientras estaba allí, escuché pasos y al girarme vi a Álvaro. «Ah, aquí está», dijo sonriendo. «Pensé que te habías perdido». «Solo necesitaba un respiro», respondí tratando de sonar casual, pero entonces vi que traía en la mano un vaso con lo que parecía ser mi copa de vino. «La dejaste en la mesa», explicó ofreciéndomela. «Gracias», dije. Fue cuando nuestras manos se rozaron que todo cambió. No sé cómo explicarlo, pero ese simple contacto fue como un chispazo. Nos miramos y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Una mezcla de curiosidad, deseo y osadía. «Álvaro, ¿estás bien?», pregunté tratando de romper el silencio que se había vuelto demasiado pesado. «Estoy bien, solo... Bueno, a veces es difícil no decir lo que uno piensa», respondió con una sonrisa ladeada. «¿Y qué piensas?», pregunté medio en broma, medio en serio. Mi corazón latía rápido y no entendía por qué. «Que estás preciosa hoy», dijo él sin titubear. Me quedé helada. Era un cumplido inocente, pero la forma en que lo dijo, con esa voz baja y grave, hizo que me ruborizara. «Gracias», murmuré evitando su mirada, pero Álvaro no se movió. Podía sentir su presencia tan cerca que era abrumadora. Alguien llamó su nombre desde la distancia y eso rompió el momento. «Nos vemos adentro», dijo dándose la vuelta. Yo me quedé allí, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué acababa de pasar? Era mi sobrino, por Dios. Pero por otro lado, era un adulto, y había algo innegable en esa conexión que habíamos compartido. El resto de la noche traté de evitarlo, pero fue imposible. Durante el baile, mientras todos se movían al ritmo de una cumbia animada, Álvaro se acercó y me tomó de la mano. «Ven, tía, no puedes quedarte sentada toda la noche». «No soy buena bailando», protesté. Pero él insistió. Me llevó al centro de la pista y antes de que pudiera decir algo más, ya estábamos girando al ritmo de la música. Sus manos eran firmes pero delicadas, y su sonrisa hacía que todo pareciera natural,
como si esto fuera lo más normal del mundo. «¿Lo ves? No es tan difícil», dijo guiándome en un giro. Yo solo podía reír, tratando de disimular la mezcla de nervios y excitación que sentía cada vez que nuestras miradas se encontraban. Parecía que el mundo alrededor desaparecía. Cuando la música cambió a algo más lento, aproveché para retirarme. «Necesito un descanso», dije regresando a mi asiento. Álvaro no insistió, pero su mirada me siguió toda la noche, y yo, aunque no quería admitirlo, me sentía halagada y confundida a partes iguales. El verdadero problema llegó después, cuando todos se retiraron a sus habitaciones. Yo decidí quedarme un rato más en el jardín. Había algo en la tranquilidad de la noche que me ayudaba a pensar. Pero entonces escuché pasos otra vez. «Álvaro». No podía dormir, dijo sentándose a mi lado en el banco de madera. Nos quedamos en silencio por un rato, escuchando el canto de los grillos y el murmullo del río cercano. Era una paz engañosa, porque por dentro mi mente era un torbellino. «Álvaro, esto no va a terminar bien. Necesitamos ser claros. Somos familia. Esto no tiene sentido». Traté de mantener mi tono firme, pero mi voz tembló ligeramente. «Yo no pienso así», respondió suavemente. «No estoy diciendo que algo tenga que pasar, pero no puedo fingir que no siento esto». Me quedé en silencio, mirando las sombras que jugaban entre los árboles. La línea entre lo correcto y lo que deseaba se volvía cada vez más borrosa. Esa noche me costó dormir. Mis pensamientos giraban en torno a cada palabra, cada mirada, cada gesto de Álvaro. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Me repetía una y otra vez que era mi sobrino, que esto era absurdo, pero mi mente no dejaba de recrear esos instantes cargados de tensión y misterio. El domingo amaneció con una bruma ligera cubriendo el paisaje. Desde mi ventana podía ver cómo las montañas parecían flotar entre las nubes. Bajé temprano al comedor con la esperanza de evitar cualquier encuentro incómodo, pero apenas crucé la puerta. Ahí estaba Álvaro. Estaba sentado junto a la ventana tomando un café. Cuando me vio, sonrió y me hizo una señal para que lo acompañara. Por supuesto que lo ignoré. Me senté en otra mesa, fingiendo que el aroma del café y los croissants eran mi prioridad. Pero no pasaron ni 5 minutos antes de que él se levantara y se sentara frente a mí. «Tía, ¿por qué me evitas?», dijo con esa sonrisa juguetona que me desconcertaba tanto. Quise responder algo mordaz, algo que lo pusiera en su lugar, pero mi cerebro estaba en huelga. «No te estoy evitando», mentí, llevando la taza de café a mis labios para ganar tiempo. «Claro que sí», replicó inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Es por lo que dije anoche?». Su tono era tranquilo, pero había algo en sus ojos, una chispa de determinación que me desarmaba. «Álvaro, lo que estás haciendo no está bien. Somos familia. Esto es complicado». Traté de sonar autoritaria, pero mi voz sonó más como una súplica. De pronto él tomó mi mano, obligándome a mirarlo directamente. «No es complicado, tía. Es lo que siento. No puedo evitarlo», dijo con una firmeza que me dejó sin palabras. Y antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y rozó mis labios con los suyos. Fue un beso rápido, casi inocente, pero suficiente para hacerme temblar. Mi primer instinto fue apartarme, pero no lo hice. En mi mente, una batalla se libraba entre el deber y el deseo, y por un momento, el deseo ganó. Cerré los ojos, permitiendo que esa chispa prohibida se grabara en mi memoria. Cuando abrí los ojos, Álvaro seguía mirándome, esperando una reacción. «No debía hacer eso», dijo al fin, pero su voz carecía de arrepentimiento. «No, no debiste», respondí tratando de recuperar mi compostura, pero sabía que una parte de mí había disfrutado ese instante más de lo que quería admitir, y eso era lo que más me aterraba. El resto del día transcurrió con la rutina de una boda en pleno desmantelamiento. Despedidas, empacar cosas y los familiares discutiendo quién llevaba qué. Traté de mantenerme ocupada, evitando cualquier situación que me dejara a solas con Álvaro. Pero él era persistente.
siempre encontraba la forma de cruzarse en mi camino con una pregunta casual o un comentario que parecía inofensivo, pero que llevaba consigo esa intensidad que me hacía tambalear. Cuando llegó la tarde, los invitados comenzaron a despedirse. Algunos se iban a casa, mientras que otros, como yo, habíamos decidido quedarnos una noche más para evitar el cansancio del viaje. Para mi sorpresa, y también mi disgusto, Álvaro también había decidido quedarse. «Es que me encanta este lugar», dijo con una sonrisa cuando le pregunté. «¿Y tú también te quedas? ¿No podríamos aprovechar para caminar un rato, disfrutar de la naturaleza?» Intenté encontrar una excusa, cualquier cosa para evitarlo, pero no la tuve. Y lo peor es que parte de mí quería aceptar. Había algo en su insistencia, en su franqueza, que me hacía sentir viva de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, acepté su invitación. Caminamos por un sendero que serpenteaba entre los árboles y conducía a un pequeño claro con vistas al río. La conversación fue ligera al principio, sobre cosas triviales, la universidad, el paisaje, la comida de la boda, pero eventualmente el tema inevitable salió a relucir. «Tía, ¿por qué tienes tanto miedo de lo que siento?», preguntó deteniéndose junto a un árbol. Yo también me detuve, cruzándome de brazos. «No es miedo, Álvaro, es sentido común. Esto no está bien, y lo sabes», respondí, pero mi voz carecía de convicción. «¿Y qué pasa si no es tan simple como eso? A veces las cosas no encajan en las reglas que nos imponen. ¿Nunca has sentido algo que desafíe lo que deberías sentir?». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Claro que lo había sentido muchas veces, pero nunca lo había admitido, y mucho menos actuado en consecuencia. Mi vida siempre había sido una colección de decisiones correctas, de caminos seguros, y ahora aquí estaba, considerando algo que rompía todas las reglas. El silencio entre nosotros se alargó. Finalmente, desvié la mirada hacia el río que brillaba bajo la luz dorada del atardecer. «No puedo hacer esto, Álvaro, no puedo». Él dio un paso hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. «No estoy pidiéndote que hagas nada, tía. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que lo que siento es real y que si alguna vez decides arriesgarte, también estaré aquí». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. Álvaro retrocedió, dándome espacio. La tensión en el aire era insoportable, pero también había algo liberador en su honestidad. Sin decir una palabra más, comenzó a caminar de regreso al hotel. Yo me quedé allí, viendo cómo su figura se alejaba entre los árboles, sintiéndome dividida entre el alivio y la pérdida. Cuando regresé a mi habitación, encontré una nota bajo la puerta. Era de Álvaro. Decía: «Gracias por caminar conmigo. Espero que encuentres las respuestas que buscas». Esa simple frase me hizo derrumbarme. No sabía qué era más aterrador: la posibilidad de que algo pasara entre nosotros, o la idea de que Álvaro pudiera seguir adelante y dejarme atrás. Me recosté en la cama, mirando el techo mientras la oscuridad de la noche comenzaba a envolver todo. Tenía que tomar una decisión, pero ninguna opción me parecía correcta, y así me quedé allí, atrapada entre el deseo y el deber, entre lo que quería y lo que debía hacer, atrapada entre la línea invisible de lo correcto y lo que deseaba con una intensidad que me aterraba. El lunes amaneció con un silencio casi abrumador. El hotel estaba vacío y la bruma de las montañas se sentía más densa, como si el paisaje reflejara el peso que llevaba en el pecho. Sabía que Álvaro seguía allí. Había escuchado su voz en la recepción cuando pedí mi café, y aunque no quería admitirlo, parte de mí ansiaba verlo una vez más. Tomé mi desayuno en la terraza, observando cómo los primeros rayos de sol intentaban atravesar las nubes. Intenté convencerme de que todo lo ocurrido el fin de semana había sido una especie de sueño febril, un episodio absurdo provocado por el ambiente festivo y el vino. Pero entonces lo vi aparecer caminando hacia mí, con una determinación que me dejó sin aliento. «Buenos días, tía», dijo, dejando su taza de café sobre mi mesa sin esperar invitación.
¿Te molestó mi nota? Negué con la cabeza, incapaz de responder. Mi corazón latía desbocado y sentía que todo mi autocontrol se desmoronaba bajo el peso de su mirada. Quiero despedirme antes de irme, dijo finalmente, con un tono serio que no le había escuchado antes. Pero también quiero que sepas algo que tal vez no tenga otra oportunidad de decirte. Álvaro, no es necesario. Intenté interrumpirlo, pero él alzó una mano, pidiéndome que lo dejara hablar. Lo que siento por ti no va a desaparecer porque me vaya. No es algo que pueda apagar solo porque no debería existir, pero también entiendo que no depende solo de mí. Se detuvo un momento, buscando mis ojos. Quiero que sepas que no me arrepiento de haberte dicho lo que siento, y que si alguna vez decides romper las reglas, estaré esperando. Mis manos temblaban mientras intentaba sostener la taza de café. Sentía una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía respirar. Antes de que pudiera responder, Álvaro se inclinó y dejó un beso suave en mi mejilla, tan rápido como inesperado. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí congelada, viendo cómo desaparecía en la recepción. Pasaron horas antes de que pudiera moverme. La culpa, el deseo y la incertidumbre luchaban dentro de mí como una tormenta. Finalmente, decidí que era hora de regresar a casa, pero en lugar de subir a mi habitación, mis pasos me llevaron a la suya. Cuando Álvaro Ave